¿Cómo están, muchachos? Les saluda Frank Medina Villalobos y hoy día vamos a hacer una pequeña revisión acerca de los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Los lisosomas fueron descubiertos por Christian de Duve y no son otra cosa que unos pequeños saquitos, unos pequeños globitos, unas vesículas que se desprenden directamente del aparato de Golgi. El aparato de Golgi, mediante vesiculación, saca lisosomas para funciones específicas y determinadas que vamos a ver a continuación. Si nosotros hacemos un corte al lisosoma para poder estudiar qué cosa hay en su interior, vamos a ver que este tiene un grupo de enzimas muy poderosas, enzimas muy potentes, llamadas hidrolasas ácidas, o también, si gustas, enzimas hidrolíticas. Estas enzimas, muchachos, son como unas pirañas hambrientas, devoradoras, depredadoras, que van a comer cualquier cosa que tengan contacto con ellas. Estas enzimas pueden degradar, por ejemplo, proteínas, y estamos hablando de proteasas. Degradan lípidos, entonces hablamos de lipasas. Degradan carbohidratos, hablamos entonces de glucosidasas, fosfatasas, entre otras más. Como te das cuenta, entonces, un lisosoma es un pequeño globito muy útil cuando una célula quiere digerir sustancias que incorpora, pero a la vez peligrosa, porque hay que tener mucho cuidado con este lisosoma porque esas enzimas se pueden escapar. Esas enzimas, llamadas entonces hidrolasas ácidas, actúan a un pH ácido. Este pH ácido es el que activa a estas enzimas. El pH del interior del lisosoma es de aproximadamente 4,8 o, si gustas, redondéalo a un pH de 5. Recuerden, muchachos, ese pH significa pH ácido. Cuando el pH va de 0 a 7 es ácido. Entonces, esas enzimas se activan con ese pH y ese pH específico, muy ácido, se mantiene gracias a una bomba de protones que hay en la membrana del lisosoma, que lo que va a hacer es bombear hidrogeniones, bombear protones a su luz o su interior desde el citosol. Recuerden que el citosol tiene un pH ligeramente alcalino, casi tirando para neutro. Esa bomba de protones va a permitir esa diferencia entre los pHs, originando un interior con una acidez de aproximadamente 100 veces más que lo demás o alrededor del citosol. ¿En qué participan los lisosomas? ¿Cuál es su función? La principal función de los lisosomas, muchachos, es la digestión. Son como el estómago de la célula que digiere. La digestión. Esta digestión se puede clasificar de acuerdo a más de un criterio. Por ejemplo, ¿dónde se hace? ¿Afuera o adentro? De acuerdo al lugar donde se realiza la digestión, esta digestión celular puede ser intra o puede ser extracelular. Recuerden, los lisosomas participan en los dos tipos de digestión. Digestión intracelular, por ejemplo, cuando un macrófago ingiere una bacteria y se lo come adentro, o sea, dentro de la célula usando los lisosomas. Eso se llama, no se olviden, y repito nuevamente, digestión intracelular. Pero a veces el lisosoma se aproxima a la membrana y su contenido se vierte al exterior para hacer la digestión extracelular. Por ejemplo, el espermatozoide, cuando fecunda al ovocito, vierte su gran lisosoma, llamado acrosoma, para que las enzimas puedan digerir las envolturas. Eso sucede fuera de la célula. También, por ejemplo, se da en los macrófagos del hueso, llamados osteoclastos, los cuales liberan sus enzimas para degradar el hueso. Bien, eso entonces, jóvenes, es la diferencia entre digestión intra y extracelular. Pero además, la digestión se puede clasificar de otra manera.
de acuerdo al origen del material que voy a digerir. Y ahí hablamos, muchachos, de dos tipos de digestión: la digestión heterofágica o heterofagia y la digestión autofágica o autofagia. Es una pregunta clásica en los exámenes acerca de estos tipos de digestión. Vamos a ver entonces cuál es la diferencia. Ahí tenemos nosotros una célula y vamos a ver qué sucede cuando hace digestión. Miren, en algunos casos una célula fagocita una bacteria que viene del exterior. Bien, esa bacteria ingresa a través de un fagosoma y lo va a estar esperando un lisosoma que se forma desde el complejo de Golgi. Miren, este es el complejo de Golgi y acá se forman los lisosomas iniciales. Profesor, ¿cómo se llaman esos lisosomas iniciales? Háganme recordar. Estos, muchachos, se llaman, lo que forma el Golgi, miren todos estos chiquitos, se llaman lisosomas primarios. Bien, entonces, cuando este lisosoma primario se une a este fagosoma que ingresa con un contenido que viene desde afuera, va a formarse entonces, muchachos, un lisosoma secundario llamado también vacuola heterofágica, y acá estamos hablando entonces de digestión heterofágica. Profesor, ¿qué significa digestión heterofágica? Que el lisosoma va a digerir algo que no es de él. Hetero significa, muchachos, diferente, no se olviden. En este tipo de digestión, el lisosoma no digiere algo propio, sino algo que viene de afuera. Una bacteria, un detrito, un protozoario, dependiendo de lo que venga de afuera. ¿Ya? Entonces, esto se llama, muchachos, digestión heterofágica. Pero a veces los lisosomas también se encargan de degradar algo de adentro, de la propia célula. Por ejemplo, supongamos tenemos un organelo, una mitocondria envejecida o una mitocondria defectuosa. Esa mitocondria tiene que eliminarse, degradarse para dar origen a nuevas mitocondrias que no sean defectuosas, para lo cual se solicita ayuda al retículo endoplasmático liso, el cual va a envolver a esta mitocondria defectuosa, va a formarse entonces un autofagosoma, el cual se va a unir a este lisosoma primario que está recién salidito del complejo de Golgi. Este lisosoma entonces se une a este autofagosoma y va a degradar, va a hacer polvo, trizas a la mitocondria envejecida. Eso también se llama digestión, pero al digerir algo propio se denomina entonces, muchachos, digestión autofágica o autofagia. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay dos tipos de digestión de acuerdo al origen del sustrato: hetero, si viene de afuera; auto, si viene de adentro. Como vemos acá nosotros, la diferencia entre autofagia y heterofagia. Pero a veces, jóvenes, el lisosoma no puede digerir del todo la partícula que va a ingresar, no lo puede digerir. Elimina una parte, ¿ya? Y la parte que no puede digerir muchas veces se queda dentro de la célula, originando un cuerpo residual o también llamado telolisosoma. Bien, entonces, hay que remarcar bien la idea, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, profesor, entre lisosoma primario y secundario? Para que quede mejor la idea. Lo aclaramos acá en esta imagen. Los lisosomas primarios, ojo acá, vienen directo del complejo de Golgi. Son los lisosomas recién formados. Ellos están repletos de enzimas. Solamente tienen enzimas, que son las pirañas hambrientas. Solo tienen enzimas, nada más. Aún acá no hay digestión. Cuando viene, por ejemplo, una bacteria del exterior, es englobada en un fagosoma, ¿ya? Ese fagosoma luego se va a unir, como observas, al lisosoma primario, y en esta unión se va a formar entonces más adelante el lisosoma secundario. Como tú observas acá, el fagosoma trae a lo que se va a digerir al alimento, por llamarlo así. Por eso se dice que este fagosoma tiene solamente el sustrato. Recuerden que el sustrato es el alimento que va a digerir el lisosoma, no se olviden. Y entonces, cuando este fagosoma se une al lisosoma primario,
Recién, muchachos, acá, ¿ven acá arriba o no? Se forma el lisosoma secundario. Este lisosoma nuevo tiene dos cosas. Tiene tanto las enzimas, que están de amarillo, como el sustrato, que es la bacteria. Enzimas y sustrato, y acá ya se da digestión. Entonces, no se olviden esta formulita importante, que deben tenerlo bien presente. Lisosoma primario más fagosoma es igual a lisosoma secundario. Los lisosomas además participan en otros eventos, en otros mecanismos. Hay un mecanismo que no puede pasar por alto llamado la autólisis. La autólisis es una muerte que sufren las células, sobre todo en procesos inflamatorios. Vemos acá nosotros una célula viva, ¿ya?, que puede sufrir dos tipos de muerte. Miren, cuando una célula viva se enferma, es invadida por un virus o se vuelve cancerosa, ella misma pide morir. Imagínense cómo funciona el mundo celular interesante, ¿no? Se da cuenta, si ella está infectada por un virus y sigue viva, contagia a las demás. Si ella es cancerosa y sigue viva, forma un tumor. Esta misma célula pide morir. ¿Sabe qué, compañeras? Quiero morir. Llamen por favor a mi verdugo que quiero morir. En ese momento entonces se va a desencadenar una muerte celular programada. Eso se llama apoptosis, y ya sea por vía extrínseca o por vía intrínseca. Específicamente acá, si hablamos de organelos, participa la mitocondria, la cual libera el citocromo C, que es el gatillo desencadenante de esa muerte celular programada llamada apoptosis. Es una muerte que se programa, se organiza de forma detallada para que la célula muera sin dejar rastro, sin dejar algún tipo de seña o inflamación. ¿Quién participa ahí? La mitocondria. Sin embargo, hay otro tipo de muerte que no es programada. Se da, por ejemplo, cuando falta oxígeno a un tejido o cuando hay un proceso inflamatorio ya más serio. En este caso, miren qué pasa, y hay que diferenciar del caso anterior. La célula no es que pida morir, sino muere por circunstancias ajenas a su voluntad, por llamarlo así. ¿Y saben qué sucede? Los lisosomas de esta célula, los lisosomas empiezan a estallar. Estos lisosomas, muchachos, empiezan a reventar, explotan los lisosomas y salen las enzimas como pirámides hambrientas a almorzar todo lo que encuentren en el interior de la célula. Hay unas enzimas específicas llamadas las autolisinas. Entonces, las enzimas se empiezan a digerir y la célula muere y deja rastro, deja huella. Este mecanismo, muchachos, se llama necrosis. ¿Qué puede ser por autólisis? Cuando hablamos de una necrosis por autólisis, cuando la propia célula muere por liberación de sus propios componentes lisosómicos. Eso es autólisis. Pero también puede ser por heterólisis, cuando viene, por ejemplo, un macrófago y se come a esta célula producto de una circunstancia adversa. Específicamente en el mecanismo que se llama la autólisis, ahí participa, muchachos, el lisosoma. Vamos a ver entonces ahora una pregunta que ha venido en el examen de admisión a la Universidad Nacional del Santa, UNS, en el año 2015. Y dice así: si experimentalmente se rompieran los lisosomas contenidos, ojo, en el citoplasma de una célula animal, se produce lo siguiente. A ver, vamos leyendo. La A nos dice: ¿la célula no podría proveerse de ATP? No, falso. El ATP se produce principalmente en la mitocondria y no tiene nada que ver con el lisosoma. Descartado. La B: si nosotros rompemos los lisosomas, ¿habrá autólisis? Sí, esa es. Justamente la autólisis es una de las formas como ocurre la necrosis en una célula específica. La C:
¿se interrumpirá la producción de proteínas? No, las proteínas se fabrican en los ribosomas. No tiene nada que ver con los lisosomas. La D, ¿se interrumpiría la división celular? Para la división celular se requiere núcleo, se requiere centríolo, centrosoma y no tiene nada que ver con el lisosoma. Y la E, ¿se interrumpiría la producción de carbohidratos? Los carbohidratos se forman durante un proceso llamado la fotosíntesis en el cloroplasto de la célula vegetal. Entonces, muchachos, la respuesta correcta en esta pregunta es la alternativa B.